Puede iniciar. Buena tarde a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa número 8 de trabajo en el marco del 13º Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia. El día de hoy, pues tenemos trabajos que van a presentar las maestras y el maestro muy interesantes que, al igual que los otros escenarios, las conferencias, los paneles, las otras mesas, pues nos aportarán, nos darán muchas nuevas ideas para mejorar nuestra práctica docente. Y bueno, pues recomendaciones generales: colocar en la pantalla su nombre, mantener el micrófono apagado, por favor. Abriremos posterior a cada presentación de trabajo el chat para leer sus preguntas o comentarios a las conferencistas, a las panelistas, para comenzar un diálogo. Al final también daremos unos minutitos para hacer comentarios finales, para dar un breve cierre de nuestra mesa de trabajo. Y bueno, pues como primer trabajo tenemos el de la maestra Adriana Medina Ojeda. Ella es de la Universidad Autónoma de Yucatán. La ponencia que nos presenta es Conexiones Internacionales Virtuales como motivación en estudiantes de un segundo idioma. Y bueno, pues adelante, maestra, con su presentación. Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Medina Ojeda y les voy a hablar sobre las conexiones internacionales virtuales como motivación en estudiantes de un segundo idioma. Para iniciar, es importante que hablemos de qué es la motivación. La motivación es lo que mueve a una persona para realizar una acción, un motor que da lugar a una conducta en el ser humano, es decir, un interés por una actividad. Perdón. La motivación es lo que nos va a llevar a realizar cualquier actividad. Por tanto, los escenarios pueden promover conductas mejor evaluadas y enfocadas al logro de las metas, tanto individuales como colectivas. Es decir, aquí es donde podemos hacer una conexión entre la motivación que pueden tener los estudiantes y los entornos de aprendizaje que podamos crear como profesores para motivarlos a aprender, ya sea un segundo idioma o cualquier otra asignatura. Por el momento, nos vamos a centrar en la motivación en la adquisición de un segundo idioma, en este caso el idioma inglés. La motivación por aprender un segundo idioma está presente en la mayoría de las personas. Ustedes saben que es muy común que tengamos pensamientos como: yo quiero aprender inglés porque me quiero ir a vivir a Estados Unidos, o porque quiero tener un mejor empleo, porque quiero ver películas sin subtítulos. Hay muchas motivaciones o muchos elementos que nos pueden motivar por aprender un segundo idioma. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas mencionar: es que el francés suena muy bonito, me gustaría aprenderlo? Por tanto, esta motivación existe en nosotros, es parte del ser humano. El punto está en cómo traer esta motivación al salón de clases y de verdad tomar acciones, realizar actividades que nos permitan desarrollar habilidades de comunicación y lograr este objetivo. La motivación es el deseo por aprender, pero para que un profesor pueda enseñar un idioma, es importante que todos los estudiantes tengan este deseo por aprender, que entren a nuestro salón de clase con las intenciones de aprender un segundo idioma y no únicamente aprobar una asignatura. Los entornos virtuales de aprendizaje son los métodos de enseñanza virtuales de manera colaborativa y cómo estos favorecen el desarrollo cognitivo y el desarrollo de habilidades. ¿Okay? También se menciona que al digitalizar el proceso de enseñanza en un idioma, permite al docente adaptarse a las competencias del alumno, facilitando el acceso de los alumnos a las estrategias de aprendizaje, en donde la motivación es significativamente más alta cuando se emplean ese tipo de recursos. Es decir, que es muy importante que el docente pueda crear entornos, en este caso, al ser una educación a distancia, pues tienen que ser entornos virtuales, en los que los estudiantes se sientan motivados por estar ahí, por aprender y por desarrollar habilidades, que ellos se puedan adaptar y que se puedan sentir en confianza, pero sobre todo que tengan un objetivo fijo por ellos mismos, que tengan la motivación de alcanzar esos objetivos, de desarrollar habilidades. En cuanto a las conexiones internacionales virtuales y en las experiencias que se han tenido
y que son de las que se basa este trabajo, pues tenemos algunos Conversations Café, Video Exchanges, Letter Exchanges, Video Conferences and Exchange Projects. ¿Qué es esto? Este proyecto inició hace muchos años, cuando se empezaron a hacer Conversations Café, cuando algunos estudiantes venían a la ciudad de Mérida y realizaban actividades. Aquí se dio el primer contacto y el vínculo con la universidad. Pero nosotros sabemos que, pues uno, a veces es muy caro poder hacer este intercambio presencial con nuestros estudiantes. Y dos, que nuestros estudiantes, en el caso de los bachilleratos a distancia, pues no tienen un lugar en el que ellos se puedan desarrollar y puedan tener esa convivencia. Es decir, al final de cuentas, la educación a distancia tiene esa característica de que podamos estar conectados en cualquier punto y poder tener esta educación o poder desarrollar las habilidades que tengamos. Y es ahí donde se empiezan a realizar actividades a distancia, iniciando con los video exchanges, en donde los estudiantes grababan sus videos en sus propias escuelas o en sus casas o en el lugar en el que ellos se encontraran. Podían editar estos videos y enviarlos a otros estudiantes que se encontraban en otro lugar por completo, en otro país. Este intercambio motiva a los estudiantes por comunicarse, por transmitir lo que ellos hacen en su casa, por transmitir lo que hacen en sus comunidades. Y después, al ver los videos de los otros estudiantes, es decir, de sus pares en otro país, el identificar esas similitudes que habían entre ellos, entre sus escuelas, sus comunidades, en sus medios, pues a ellos les motivaba mucho por querer saber más y tratar de comunicarse en el idioma de cada uno de sus estudiantes. Después de eso se hicieron algunas letter exchanges, en donde los estudiantes escribían de puño y letra sus cartas, se tomaban fotos o se escaneaban y se enviaban a otros estudiantes. Estos, al recibir este contenido, podían leerlo y contestar. Lo interesante de esta actividad es que ellos escribían en el lenguaje en el que ellos querían practicar. Y cuando ellos recibían las cartas, en el caso de nuestros estudiantes en español, se daban cuenta que ellos también cometían errores, que ellos también tenían dificultades por aprender. Y eso les daba más confianza y más seguridad de decir, ok, yo puedo transmitir esta idea y me puedo equivocar y al final de cuentas no va a pasar nada. El punto aquí es comunicarnos y poder desarrollar habilidades. Ya con el paso del tiempo se pueden ir retomando estos errores e ir analizando ya en un contexto de clase, en un contexto en el que ya la gramática se convierte en parte importante de la clase. Luego se continuó con videoconferences, en donde los estudiantes ya podían estar face to face. Ellos ya podían interactuar un poquito. Se hacían conferencias en donde los estudiantes de Mérida podían dar un tema de español a sus compañeros, a sus pares en otro país. Y esos compañeros en otro país podían dar un tema en inglés y los estudiantes de aquí entenderlos perfectamente. Y también hacían esas mismas actividades en ambos idiomas, en el idioma en el que ellos se sentían cómodos, pero también en el idioma que ellos querían practicar. Entonces era muy bonito ver cómo ellos se podían ir apoyando unos con otros. Y finalmente el último proyecto que se ha realizado son Exchange Projects, en donde se les da un tema a los estudiantes y en donde ellos tienen que organizarse, se tienen que planear cómo se van a poner en contacto, qué trabajos van a realizar, cómo los van a realizar un proyecto y al finalizar poder presentarlo a todos sus compañeros. Y aquí fue muy interesante porque no solo intercambiaban información como en las videoconferencias en las que ellos podían platicar y encontrar similitudes, etc. Aquí en esos proyectos ellos ya tenían que interactuar de manera más profunda, tenían que lograr un objetivo en conjunto, pero lo más importante es que se tenían que comunicar y tenían que organizarse porque ya no era en horarios de clase, ya no era en una sesión guiada por los profesores, sino que ellos solitos tenían que revisar sus agendas, revisar sus horarios por el cambio de horario y poder coordinarse para poder entregar un proyecto en ambos idiomas. Al final de esas sesiones, pues los estudiantes se sentían súper motivados y todos querían continuar su aprendizaje y seguir participando en ese tipo de actividades. Actualmente en el mundo globalizado, en donde poco a poco han desaparecido las barreras de tiempo y distancia, es importante que la educación se adapte a los cambios que ha tenido la sociedad gracias a la tecnología y a las nuevas formas de comunicación. Si algo nos ha dejado esta pandemia, es acercarnos a esa tecnología, acercarnos a nuevas formas de comunicación y a eliminar las barreras. Nosotros en algunas ocasiones pensábamos que pues solo nos podíamos poner en contacto con nuestros padres, con nuestros colegas, con nuestros estudiantes.
Pero a raíz de esto encontramos muchísimas formas de comunicarnos, rompimos barreras, rompimos fronteras y ahora todos vivimos en un solo lugar y nos podemos conectar en segundos con cualquier persona en cualquier parte del mundo. La internacionalización en la educación media superior va más allá de las calificaciones, sino que además se enfoca en la flexibilidad, en eliminar las fronteras tanto de tiempo como de espacio y conceptuales. Va dirigido a responder a la concepción del aprendizaje en los enfoques adecuados para promover las competencias, en este caso las competencias comunicativas, esperadas en los estudiantes, las cuales permitan lograr una formación integral en toda nuestra comunidad estudiantil. Eso es todo de mi parte y estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias, maestra Adriana. Me hiciste recordar cómo antes hacíamos este intercambio de cartas, ¿no? El amigo secreto, donde en otra escuela mandabas tu carta, la escribías y estabas con el ansia de esperar y recibir, más bien de recibir la carta, quién te habrá escrito y demás. Me hiciste recordar eso. Digo, además de otras cosas, ¿no? La importancia de generar una atmósfera de confianza entre el alumnado, la tutoría entre pares, que ayuda y fortalece el aprendizaje. Gracias, maestra Adriana. Invitamos a las participantes y los participantes que coloquen sus comentarios, sus aportaciones, sus dudas en el chat para enriquecer el diálogo con nuestras ponentes. Por acá todavía no tenemos preguntas, la invitación queda abierta y entonces pasamos a nuestra siguiente ponencia. Redes académicas y el trabajo colaborativo docente a distancia en el Instituto Politécnico Nacional. Esta ponencia la presenta la maestra Romana Martínez Silva y la maestra Irma Álvarez Santiago del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, maestras. Hola, ¿qué tal? Nosotros presentaremos una ponencia de reflexión titulada Redes académicas y el trabajo colaborativo docente a distancia en el Instituto Politécnico Nacional. Las autoras, la doctora Romana Martínez Silva y su servidora Irma Álvarez Santiago. El presente trabajo tuvo como objetivo presentar las reflexiones generadas a partir de la experiencia del trabajo colaborativo realizado como parte de la red académica de filosofía, a la luz de algunas consideraciones teóricas relacionadas con el tema. En el Instituto Politécnico Nacional, las redes han sido vistas como un instrumento que permite el desarrollo de la colaboración. Algunas de las características de las redes académicas en el instituto son el trabajo colaborativo y corresponsabilidad, comunicación horizontal y transversal, trabajo mediante una comunidad virtual, el desarrollo de proyectos académicos, científicos y tecnológicos, múltiples liderazgos, sinergia de esfuerzos, trabajo multidisciplinario y el manejo de las TICs. En la actualidad, además de concebirse como un instrumento para la cooperación, se perciben y utilizan como modelo de organización y gestión que permite el fortalecimiento institucional. De acuerdo con la literatura, algunos autores, como Red Clara, definen a las redes académicas como herramientas que crean espacios de reflexión y debate donde se articulan proyectos, una plataforma de encuentro entre académicos para compartir información y conocimientos. Asimismo, permite mejorar las posibilidades de interacción a distancia. Estas se basan en el trabajo cooperativo con un alto índice de participación. De acuerdo con la Dirección de Educación Media Superior del Instituto Politécnico Nacional, algunos de los principios de una red académica son la coparticipación, la colaboración y la corresponsabilidad. En este marco de normatividad es que se conforma la Red Académica de Filosofía, cuyo objetivo fue producir recursos digitales para las unidades de aprendizaje de esta disciplina.
Se convocó a conformarla en junio de 2021 en pleno confinamiento por la pandemia COVID-19. Sus integrantes son docentes de filosofía de diferentes unidades académicas de nivel medio superior del instituto, ubicadas en las diversas entidades de la República Mexicana, a la cual se le encomendó de forma vertical la producción de un curso de Filosofía 2 en la modalidad de educación híbrida para que los docentes de esta unidad de aprendizaje contaran con el recurso digital en el semestre 2022-2, esto es de enero a junio de 2022. En cuanto al diseño y producción del curso que se encomendó a la Red Académica de Filosofía, este tuvo como apoyo la celda de producción de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 15, con la cual se estuvo trabajando de manera constante y comprometida diferentes integrantes de la red para producir dicho curso. Los productos que realizamos los diferentes integrantes de la Red Académica de Filosofía fue la planeación didáctica del mismo curso, el desarrollo de actividades y el diseño de recursos didácticos. En su momento no se contó con el recurso digital para el semestre propuesto. Sin embargo, actualmente ya se encuentra en la plataforma del instituto. No sabemos si todavía hace falta algún punto del proceso de curaduría del mismo, ni tampoco para cuándo se va a utilizar. Vemos ahí una imagen donde justamente se presenta una de las actividades de aprendizaje que fueron planeadas, desarrolladas y montadas en la plataforma. Las herramientas tecnológicas que empleamos para el trabajo colaborativo fueron básicamente videoconferencias por alguna plataforma como Zoom, a través de la cual se tenían las reuniones de los integrantes que representaban a las diferentes unidades didácticas que se trabajaron con autoridades de la DEMS y la celda de producción. También tuvimos un grupo de WhatsApp por medio del cual pues intercambiamos información de manera inmediata. El Drive lo usamos para poder compartir la información sobre la planeación, los recursos y las actividades que se iban generando. Y por ese medio también se daba la retroalimentación por parte de las diferentes figuras de la celda de producción. Y justamente por ese medio se hacían los ajustes y se intercambiaba el material a utilizar. Con esto, bueno, pues entendemos aquí una frase de Rama 2021, en donde la investigación muestra una correlación cada vez más alta entre la incorporación de las TIC y los resultados de los aprendizajes, las configuraciones, organizaciones de las instituciones, las formas más eficientes de aprendizaje, así como sobre los resultados del trabajo profesional docente. Finalmente, la pandemia nos llevó a utilizar diferentes recursos y a producirlos de manera conjunta. Un medio fue la red académica. Como conclusiones tenemos que el trabajo de la red se dio justamente en medio de contratiempos y obstáculos como la conectividad en tiempo y en forma. A estas complicaciones, ¿no?, también se le agregaron la dificultad que tiene el intercambio y construcción colectiva de conocimientos, lo cual requiere de habilidades para el diálogo, como la tolerancia, el respeto y la corresponsabilidad. Por otro lado, desde el primer contacto que tuvimos, integración, capacitación, organización y producción del curso, la red académica trabajó a distancia, estableciéndose como una comunidad virtual, lo cual justamente está como característica y objetiva de las redes en el Instituto Politécnico Nacional. La comunicación que se dio fue de forma horizontal entre sus integrantes, aunque sí hay que señalar que hubo un importante sesgo por la encomienda institucional, ya que el curso no surgió de nosotros como necesidad, sino fue una encomienda por parte de las autoridades, lo cual en algún momento dado obstaculizó su productividad y desarrollo. Finalmente, también queremos señalar que a nivel institucional, esta red académica en su momento cumplió con los objetivos de las redes del instituto,
trabajando colaborativamente en una sinergia de esfuerzos para dar solución a un problema en común, que en este caso fue la producción de un recurso digital por docentes y para los docentes de diferentes unidades académicas en apoyo de la labor del nivel medio superior. Les presentamos aquí las referencias utilizadas para el desarrollo y explicación de nuestra reflexión. Y les agradecemos mucho su atención. Esperamos contar con sus dudas, sus preguntas y sus comentarios para enriquecimiento de la misma reflexión. Gracias, maestra Romana, maestra Irma. A propósito de nuestra mesa de trabajo, desafíos, logros y posibilidades en el bachillerato a distancia, ya nos presentan varios desafíos, ¿no? Entre ellos logro identificar el tema de la conectividad, las habilidades socioemocionales, qué tan desarrolladas las tenemos o cómo las aplicamos al momento de resolver un problema, el manejo de las tecnologías y la gestión administrativa, que es un tema también relevante en todo nuestro trabajo docente. Gracias, maestras. Nuevamente la invitación, ya comienzan a llegar preguntas. Para no romper la dinámica, vamos a hacerlas al final de la presentación de las ponencias. Invitamos nuevamente a los participantes, las participantes, que coloquen sus preguntas y a quien las dirigen para tener un mejor control. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a la maestra Carolina Carrión y la maestra Gabriela Romero Tomé. Ellas son de la Universidad Autónoma de México y su trabajo lo titulan Logros y retos del programa propedéutico del bachillerato a distancia de la UNAM y del bachillerato en línea Pilares desde la perspectiva de los estudiantes. Adelante, maestras. Buen día, maestros. Bienvenidos a la presentación de nuestra ponencia titulada Fase de investigación, logros y retos del programa propedéutico del bachillerato a distancia de la UNAM y del bachillerato en línea Pilares desde la perspectiva de los estudiantes. Las autoras y presentadoras somos la maestra Carolina Carrión Mejía y una servidora, la maestra Gabriela Romero Tomé. La presente ponencia se realizó con la aplicación de una encuesta a estudiantes que actualmente están activos en su programa de bachillerato a distancia y que concluyeron su programa propedéutico hace no más de 6 meses. La encuesta aplicada trata de visualizar qué tanto incide un programa propedéutico en su preparación, en el desarrollo específicamente de habilidades personales y tecnológicas. En ambos bachilleratos, los estudiantes, antes de ingresar, cursan un plan propedéutico que les permite sentar las bases para el aprendizaje en línea y adquirir no solo habilidades tecnológicas, sino habilidades de comunicación para estudiar en línea y para que puedan procesar información por Internet. El plan propedéutico los introduce al uso de diversas herramientas tecnológicas para estudiar y aprender mejor. En el bachillerato en línea Pilares, los alumnos, además de navegar en la plataforma, se les requiere en forma paulatina el uso de diversas aplicaciones, mismas que se les explican para su uso y manejo a lo largo del propedéutico de B@UNAM. El estudiante ejercita el uso y manejo de Word y Excel. Para realizar esta investigación, la pregunta es, al cursar los propedéuticos, ¿logran los estudiantes una preparación integral abarcando el desarrollo de habilidades de autorregulación y tecnológicas? La hipótesis que nos planteamos es que los cursos propedéuticos brindan a los estudiantes una preparación integral para iniciar sus estudios de bachillerato en línea. El instrumento utilizado, como pueden ver, es una encuesta. Esta encuesta tiene 3 apartados. Un
Un primer apartado es de datos generales. Un segundo apartado es el de conocimientos previos a iniciar el programa propedéutico. Y un tercer apartado es los conocimientos que adquieren una vez que han cursado el programa propedéutico. Cada uno de estos apartados se compone por 14 preguntas. Ahora, los datos generales de la población encuestada son los siguientes. Como pueden ver, el 58.6% de nuestra población encuestada son mujeres. El 34.5% son hombres y una parte muy pequeñita prefiere no decirlo. El 6.1% son solteros, el 65.5% no tienen hijos, un 37.9% sí trabaja, mientras que un porcentaje de 20.7% lo hace en forma ocasional. Otro dato importante para entender esta investigación es cuando se les preguntó que cuántos días a la semana estudiaban en plataforma, el promedio de la población nos comentó que estudiaba 4.7 días a la semana en promedio de los 7 días que se encuentra abierta la plataforma y que lo hacía durante 2 horas o un poco más al día de estudio. A continuación, la maestra Carolina Carrión les seguirá explicando sobre la investigación. En cuanto a los dispositivos utilizados para estudiar en línea, pudimos ver que el 58.6% lo hace en una laptop, el 17.2% en una computadora de escritorio y un 24.1% en un teléfono móvil. Esto fue muy importante para saber qué tipo de paqueterías o aplicaciones o software pueden disponer para realizar sus actividades. En esta forma vemos que la gran mayoría o trabaja en una laptop o en una computadora de escritorio. En cuanto al manejo de Office, tenemos que antes del curso propedéutico, el 86.2% sí utilizaban el Word y solamente el 13.8% no lo utilizaba. Terminando los propedéuticos podemos ver que el 100% ya lo maneja. En cuanto a Excel y PowerPoint, cabe aclarar que solamente sí lo manejan los alumnos en el propedéutico de BUNAM, no en el de Pilares. Entonces, en este caso podemos ver que el 58.6% sí manejaba el Excel, el 41.4% no, y de los que no lo manejaban y sí lo comenzaron a utilizar, aumentó al 75.9% los que sí lo manejan. Y en cuanto a PowerPoint, también hubo un cambio, no lo manejaban el 72.4%, bueno, perdón, sí lo manejaban 72.4% y aumentó a 93.1% al terminar el curso propedéutico. Ahora, ¿qué saben hacer ahora y comunicación con el asesor de grupos? Antes del propedéutico, ese es un dato muy interesante. De los encuestados, los adultos, el 78.57% no sabían utilizar cómo grabar videos. Los adolescentes solamente el 13.33% no lo sabían. Para usar Google Drive, el 78.57% de los adultos no sabían usar Google Drive y los adolescentes sí ya lo sabían manejar. Cuando entran a la plataforma, se comunican con su asesor. Nosotros siempre pedimos que se mantenga una comunicación y por lo que podemos ver para los estudiantes, solo se comunican un 58.62% si lo consideran necesario. Que sí lo hagan con frecuencia, el 31.03%, y no lo hacen el 6.89%. Conclusiones. Logran una preparación integral abarcando el desarrollo de habilidades de autorregulación y tecnológicas al cursar los cursos propedéuticos. Por los datos que pudimos ver,
sí lo logran, pero además se reflejan avances significativos. Los estudiantes solamente leen el contenido y realizan las actividades. Por lo que vimos, no toman apuntes, no hacen organizadoras gráficos, no tienen aún hábitos de estudio para reforzar el conocimiento, por lo cual se hace imprescindible el acompañamiento del asesor, tutor o consejero para desarrollar estas habilidades. Y un punto muy importante que podemos percibir es que los alumnos adultos requieren un apoyo adicional para aprender desde un inicio, que sepan qué son los organizadores gráficos, porque no lo saben. Retos y perspectivas. Después de revisar los resultados, proponemos completar los contenidos a cada programa de propedéuticos. Uno de ellos es que en el bachillerato en línea Pilares se desarrolle más el uso del programa de Excel en matemáticas, y en bachillerato a distancia BUNAM se agregue el uso y edición de videos, así como el conocer y utilizar los organizadores gráficos y el manejo de Drive en las actividades. Proponemos que en la medida de lo posible, todos los bachilleratos en línea integren un plan propedéutico como parte de su mapa curricular, pues los alumnos incorporan habilidades de autorregulación y tecnológicas para sus estudios en línea. Aunque en esta investigación no se abordó a fondo, proponemos que se utilicen más y en ambos programas las unidades de aprendizaje a distancia de la CUAYED, desarrolladas por la Dirección de Bachillerato a Distancia, y las MOOC, tal como se usan en algunos contenidos del programa de Bachillerato en línea Pilares. Dentro de las limitaciones de este estudio es que solamente se realizó desde la perspectiva de los estudiantes. Sería de gran ayuda contrastarlo con los resultados del avance académico de los estudiantes meses después de iniciado su bachillerato, así como también ver la relación con los alumnos que egresan y que logran su certificación. Con esto hemos terminado la ponencia y les agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias, maestras. Creo que esta última lámina nos lleva más a la reflexión, ¿no? Y también qué interesante sería tener esta visión del asesor o del tutor, porque a veces también nos aportan mucho para mejorar o rediseñar nuestros instrumentos de evaluación, incluso los recursos que presentamos en nuestros materiales o en nuestros cursos de los planes de estudio. Muchísimas gracias, maestra Carolina, maestra Gabriela. Y bueno, pues ahora abrimos paso a la ponencia de la maestra Rosa Isela Marín, Georgina Pablo y Silvia Quevedo. Ellas son de la Universidad Autónoma del Estado de México y titulan su trabajo Retroalimentación formativa en el bachillerato universitario a distancia. Adelante, maestras, abrimos el micrófono para ustedes. Hola, estamos en el 13º Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia. Nuestra ponencia lleva por título Retroalimentación formativa en el Bachillerato Universitario a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Las autoras que integran este trabajo es la licenciada Rosa Isela Marín, la licenciada en Educación Georgina Pablo y una servidora, Silvia Quevedo Moreno. Comenzamos. El objetivo de nuestro trabajo fue conocer la importancia que tienen para los estudiantes recibir una retroalimentación formativa en el bachillerato a distancia. La metodología que se utilizó para la obtención de estos resultados fue cualitativa y la recolección de datos se dio a través de la técnica de grupo focal, aplicada en una entrevista semiestructurada a los estudiantes de octavo trimestre. En los resultados encontramos que los estudiantes sí integran las actividades de acuerdo con las instrucciones o rúbricas de evaluación y en caso de presentar dudas, las resuelven generalmente de manera independiente sin necesidad de solicitar apoyo con su asesor disciplinar. Por otra parte, las retroalimentaciones sí van en función de las actividades,
pero no existen recomendaciones adicionales, en lo que en algunos momentos ellos comentaron que les gustaría recibir. De manera general, se entiende como retroalimentación formativa al proceso por el cual los estudiantes obtienen información sobre el rendimiento, lo que les permite apreciar las similitudes y diferencias entre los estándares apropiados para el desempeño del trabajo y las cualidades del suyo propio, y así generar una serie de mejoras en el mismo. Esto nos lo menciona Bond y Molloy 2015. Ahora, a manera de antecedente, nuestro estudio se localizó en el bachillerato universitario a distancia, el cual tiene una duración de 2 años y consta de 33 asignaturas divididas cada uno en 8 trimestres. El proceso de evaluación se da en 2 momentos, durante el trimestre, que es la primera y segunda evaluación. El ordinario, extraordinario y título de suficiencia también los tenemos. El contenido temático de nuestras asignaturas en el bachillerato se presentan en la plataforma Seduca de servicios educativos y se da a través de unas guías de estudio independiente. Justamente es aquí, en las guías de estudio independiente, en donde se da la interacción entre los estudiantes, asesores, tutores y con la coordinación del bachillerato. El método que utilizamos para el sustento de esta investigación fue el modelo de Haiti y Timperley de feedback, en el cual se pretende explicar la brecha entre lo que el estudiante ha logrado y la manera en cómo lo consiguió, siendo que se lleva a cabo por estudiantes y por docentes. El feedback o esta metodología se divide en 3 momentos. El feed-up, que nos explica el objetivo, busca lograr el objetivo de aprendizaje. El feedback procura explicar los avances del estudiante que ha logrado con sus actividades. Y el feed-forward interpreta la relación existente entre el siguiente objetivo a alcanzar. La metodología se aplicó a través de este modelo en dimensión 1, dimensión 2 y dimensión 3. Y los resultados que encontramos con la entrevista que se realizó a los estudiantes de octavo trimestre, que son los que ya iban a egresar del bachillerato a distancia, nos comentaron lo siguiente. Para la dimensión 1, que es el feed-up, que se aborda la forma de elaboración de las actividades, es decir, ellos siguen las instrucciones que se presentan en cada actividad. En su mayoría respondieron que fueron pieza clave las rúbricas que se adjuntaban en las actividades. Ahí mismo encontraron las instrucciones del cómo voy a realizar la actividad, así como los criterios de elaboración, y en algunos casos también estaban los criterios de evaluación, lo que el asesor iba a evaluar en sus actividades. Se basaban en lo que encontraban de información en la plataforma de Seduca y en los criterios de evaluación de las actividades. Por otro lado, en el feedback nos comentaron que integran el cómo lo hago. Se preguntó sobre las retroalimentaciones que dieron los asesores, tratando de indagar si fueron en función de la elaboración de las actividades, a lo que los estudiantes contestaron que sí. Incluso destacaron algunos aspectos de algunos maestros que les hacían algunas recomendaciones como ortografía, redacción, y solamente en algún caso una estudiante nos hizo énfasis en que uno de sus asesores le proporcionaba información adicional
como para complementar lo que ella había elaborado. Y esta parte le gustó mucho en especial de este maestro. Y nuestra dimensión 3, que es el feed forward, que pretende indagar sobre lo que necesito mejorar para lograr el siguiente objetivo. Al preguntar si revisaban la retroalimentación que los asesores les brindaban como complemento al valor numérico obtenido, respondieron que en su mayoría solamente leen la retroalimentación de las actividades, pero no leen los documentos adjuntos. Solamente cuando identifican que la calificación no les agradó o que fue muy baja, ellos sí se detienen a revisar cada punto de la retroalimentación que dé. Incluso si los maestros adjuntaron una rúbrica de evaluación, la abren, pero solo en los casos en los que las calificaciones fueron bajas. Si fueron 10, nos comentaron incluso que pues nada más veían su evaluación. Dijeron, bueno, ya saqué el 10, no sé qué me podría decir en aspectos de mejora, así que pues nada más leo el recuadro en el que me decían, me hacían un comentario muy preciso. Ahora bien, a manera de reflexión y las conclusiones que nosotros encontramos fue que se requiere para una retroalimentación formativa compromiso tanto del estudiante como del asesor. La retroalimentación tiene que estar orientada a estándares, es decir, a lo que se quiere llegar con esta actividad. El envío de actividades también tiene que ser en tiempo y forma, y las recomendaciones también. Tienen que ser en tiempo, incluso antes de comenzar la siguiente actividad, para que ellos tengan información actual para poder realizar la siguiente actividad. Hasta aquí nuestro trabajo. Gracias. Gracias, maestras. Nuevamente invitamos al público asistente a que nos comparta sus preguntas o inquietudes. Nuevamente, maestras, gracias. Y bueno, pues a continuación tenemos la presentación de la ponencia del maestro Javier Jorge Boiso. Él es de la Universidad de Guadalajara y su trabajo lo titula Procesos de sistematización y análisis de las acciones de la práctica docente como medio para resolver problemáticas auláticas. Maestro, abrimos el micrófono para su presentación. Sí, les agradezco mucho la presentación, la deferencia en este sentido. Yo quiero disculparme de antemano, tengo por ahí un video. Sin embargo, creo que ahorita en esta parte de la presentación final creo que no es ya conveniente, por lo cual me voy a permitir, con la venia, con el permiso de todos ustedes, hacer mi presentación formal en ese sentido. Es decir, dársela a conocer precisamente a todos ustedes. Para iniciar, quiero agradecer de manera muy cordial, de manera muy profunda, las facilidades otorgadas precisamente por la Universidad Autónoma de Sinaloa, precisamente dentro de lo que es precisamente la investigación científica, la investigación educativa, para dar a conocer precisamente nuestros procesos de investigación desarrollados precisamente en cada una de las universidades. En ese sentido, pues es encomiable, lo reconozco completamente. Y bueno, el proceso de investigación inicia cuando hace aproximadamente año y medio, dentro precisamente de lo que sería la pandemia, en la dirección de la escuela preparatoria número 12 nos da a conocer una serie de problemáticas establecidas dentro de la misma escuela, referidas precisamente a la reprobación y a la deserción escolar. Es decir, nuestra institución educativa ocupaba uno de los principales problemas referidos precisamente a esta problemática en particular. De esta manera y de manera muy concreta, establecimos entre un grupo de compañeros y un servidor, la compañera, la doctora Susana Isabel Calderón González y un servidor, doctor Javier Jorge Boiso Nolasco, el cómo poder precisamente ayudar o propiciar que se resolvieran las diversas problemáticas que como institución estábamos teniendo desde la visión muy particular de cada uno de los docentes que integraban precisamente la plantilla de académicos de la institución. Debo decir que en un principio no todos tomaron precisamente el trabajo con mucha entereza, con mucho agrado. Sin embargo, nos mantuvimos
en el sentido de la investigación. Y bueno, iniciamos un proceso de sistematización y análisis con el fin precisamente de detectar qué era lo que estaba pasando en el interior de esa escuela preparatoria. Así pues, debo decir que el proceso de sistematización se inició al momento de empezar a registrar cada una de las evidencias de las interacciones entre los diferentes agentes educativos, es decir, de los maestros que estaban participando en esta investigación por medio de diferentes registros, diarios de campo y algunas otras entrevistas. Con este insumo ya recogido, levantado, empezamos precisamente de un proceso llamado categorización, el cual trata precisamente de organizar las acciones precisamente más frecuentes o más repetidas o reiteradas dentro de lo que es el ambiente del aula para poderlas confrontar con la teoría. La parte más importante de este proceso de análisis y sistematización que Oscar Jara llama precisamente para extraer experiencias y significarlas, tuvo que ver precisamente en aquellas acciones registradas precisamente por diferentes maestros y los cuales no se producían hechos educativos. Los registros y los diarios de campo dieron cuenta entonces de una serie de problemáticas referidas precisamente al verbalismo de los maestros, a la falta de una metodología y de manera principal a la parte referida al autoritarismo docente, que era precisamente el factor que muchos de esos compañeros docentes evidenciaban y que hacían precisamente que los propios alumnos desertaran precisamente de nuestra propia institución o en algunos otros casos, sí, presentaran precisamente deficiencias en el acceso al aprendizaje o en este caso a la adquisición de nuevos conocimientos. Dicho proceso de análisis y resignificación de la práctica docente nos llevó al establecimiento de diferentes acciones que iban precisamente enfocadas lógicamente, a resolver este tipo de problemáticas. Una vez realizado el proceso de problematización, nos dimos a la tarea precisamente de establecer, insisto, una serie de acciones enfocadas de manera muy específica a batir cada una de las problemáticas acontecidas precisamente dentro del aula y de cada uno de estos profesores. El mayor porcentaje se tuvo de manera muy alarmante, lo podemos decir, en aquellos profesores sí que hacían gala precisamente de una verborrea ya anacrónica, que ya no es común dentro de las aulas, pero que también hacían la imposición de manera controlada, de manera arbitraria, de los conocimientos y por tanto ahuyentaban a los alumnos y lógicamente la lógica, la articulación de los aprendizajes. Se establecieron una serie de situaciones y al final del proceso de investigación dimos cuenta precisamente de que esos maestros empezaron a tener conciencia. Y aquí sí lo voy a tener que tomar de manera muy objetiva. Dentro de lo que tenemos nosotros como conclusiones, establecemos el punto sobre el cual muchos de los maestros se dieron cuenta de las grandes problemáticas que presentaban o deficiencias, lo puedo decir con mucho respeto, de su práctica docente llevada a cabo. Sin embargo, algunos otros, lógicamente, no propiciaron dicho cambio. Dentro de las conclusiones que pudiéramos nosotros decir, o yo en este caso establecer, para direccionar este tipo de trabajos donde la sistematización cobra un papel muy importante, pues nos permite ir organizando poco a poco los procesos teórico-metodológicos dentro del aula, pues referimos precisamente que en un gran porcentaje, un 60-65%, fueron llevadas a cabo acciones que realmente contrastaron con lo que era la práctica anterior, lo cual pues, nos llenó de beneplácito, de orgullo, pero todavía quedó precisamente dentro de estos procesos de investigación científica que se llevan a cabo, pues sabemos que no son procesos acabados, nos queda precisamente el hecho de seguir incorporando acciones, de seguir haciendo conciencia y lógicamente llevar e incentivar estos procesos de sistematización a todos los compañeros docentes que conforman la plantilla aquí en la Escuela Preparatoria número 2. De manera puntual, puedo decir lo siguiente, a manera de conclusiones, que la investigación mostró cómo la sistematización puede orientar a la solución de problemáticas propias del aula. Dicho análisis muestra que la utilización de las estrategias implementadas lograron el objetivo principal de la presente investigación, es decir, en principio, darse cuenta cada uno de los docentes de la problemática que permeaba a cada uno de sus grupos y con cada uno de los alumnos, ¿sí? Para poder, de manera posterior, implementar acciones tendientes a la solución de dicha problemática. Finalmente, lo que decía hace un momento, es prematuro hablar de un cambio o transformación total de cada una de las prácticas docentes investigadas.
pero sí hablamos ya de prácticas facilitadoras de aprendizajes realmente significativos, pero sobre todo de prácticas donde el docente toma conciencia de su actuar y lo resignifica de cara a sus alumnos. Con esto les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Gracias, maestro Javier. Pues tenemos todavía unos minutos para algunas preguntas que tenemos por acá. La maestra Adriana, una pregunta para usted, no sin antes comentar que, bueno, los asistentes y las asistentes a la mesa mencionan que las explicaciones han sido bastante claras. Esto nos lo comenta la maestra Reina Hernández. Maestra Adriana, ¿cómo se cuida la seguridad de los estudiantes en la elaboración de los proyectos? Esta es una. Y otra, ¿se tiene un catálogo de posibles pares para los proyectos planteados? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues atendiendo a las preguntas, la primera está enfocada me parece, a la seguridad de los estudiantes. Sabemos que nuestros estudiantes de ambos países son estudiantes que son menores de edad. En el caso de los estudiantes en Estados Unidos, los papás o los padres de familia o tutores deben de firmar un consentimiento para que los estudiantes puedan participar en esas actividades. Y lo mismo pasa con los estudiantes aquí en México. También se les pide que firmen una carta de consentimiento para utilizar las imágenes de los estudiantes, porque al salir en una videoconferencia, pues salen sus rostros. Entonces, para que estas imágenes se puedan utilizar en el programa o si posteriormente se quiere hacer algún comunicado, alguna publicación, pues requerimos de la autorización de los padres. Y también en cuanto al intercambio de cartas, de videos, todas las cartas, todos los videos pasan por un filtro con los profesores, en el que se verifique la información y pues veamos que no haya algo ahí que pueda alterar esta seguridad. Y también les pedimos que no intercambien redes sociales. Al ser menores de edad, no sabemos qué pueda ir más allá de esas actividades, entonces los estudiantes no pueden intercambiar redes sociales, se comunican únicamente por los medios institucionales, ya sea correo electrónico o alguna aplicación de la institución. Y en cuanto a la segunda pregunta, que si hay un catálogo de posibles pares, pues trabajamos, en el caso de nuestros estudiantes se hace por convocatoria, los estudiantes se inscriben a las actividades. Ya que tengamos este listado de alumnos, trabajamos con los profesores de la otra institución y también son estudiantes que están inscritos a alguna clase en específico en las clases de español. Y los profesores somos los que nos encargamos de crear estos pares. Porque pues al ser el primer contacto de los estudiantes, pues es un poquito complicado por el idioma y por la confianza que todavía no tienen, formar equipos. Entonces los profesores nos encargamos de esa parte. Muy bien, muchas gracias. Ay, perdón, maestra, ¿algo más? No, nada, espero haber resuelto sus dudas. Muchas gracias, maestra. Todavía nos dan unos minutitos para otras siguientes preguntas. Para la maestra Romana, la maestra Irma, si muy puntualmente nos pueden responder qué paradigmas cambiaron en la institución a partir del trabajo realizado por la red de filosofía. Bien, pues le parece, maestra Irma, si empiezo con lo que yo considero, porque finalmente creo que aunque hicimos el trabajo conjunto, finalmente cada una desde nuestra óptica y desde nuestro ámbito de trabajo, pues puede variar. Me parece que finalmente sí fue una alternativa el buscar este curso híbrido, que fue una alternativa ante las circunstancias, y pues ahí creo que para empezar a todos nos fue poniendo retos, ¿no? Desde con qué recursos contábamos, en determinado momento, ya al momento del trabajo colaborativo, pues establecer pautas de intercambio, ¿no? Y medios de intercambio, lo cual también fue algo importante, porque dentro de lo que contábamos, pues buscamos cómo solventar esa situación, y entonces ahí fue como ir más allá de lo que en ese momento nosotras concebíamos, y posteriormente vernos también en medio de posibilidades, ¿no? Que a lo mejor jamás hubiésemos imaginado,
¿no? Abrir nuevas posibilidades, ¿no? Incluso, pues, desde la parte humana, a lo mejor en alguna ocasión hubiéramos coincidido, me refiero a mi compañera de trabajo, la maestra Irma y otros compañeros, en otras actividades como los interpolitécnicos, por ejemplo, ¿no? En algún momento yo ya la conocí así de lejitos, ¿no? Pero de momento así como que, a ver, vamos a trabajar y ponernos de acuerdo y estar en contacto por los diferentes medios tecnológicos por los que estuvimos. Desde ahí también fue romper y pensar en que podíamos hacer cosas siendo de diferentes unidades académicas, ¿no? Y pensando, o sea, centrarnos en un objetivo en común, o sea, sacar avante este curso, ¿no? Y en un tiempo, la verdad, récord, ¿no? Y en horarios así inesperados, ¿no? La maestra Irma, que era la líder de nuestra unidad didáctica y estando en reuniones muy por fuera de su horario, en un momento en que la suplí también con la pedagoga de la Boca 15, o sea, fue a morir, ¿no? Pues días antes del Día de Muertos y estábamos muertas, ¿no? Después de las 10 de la noche, pero dije, es que esto hay que sacarlo, es que esto hay que sacarlo y creo que esa parte de compromiso que tuvimos todos, todas, bueno, no sé si todas, la verdad, ¿no? pero que finalmente salió, el trabajo salió, ¿no? Y creo que eso deja mucha satisfacción. Repito, para cerrar mi intervención, creo que nos llevó a que de manera personal y colectiva encontrar y buscar y crear recursos que no sabíamos que los teníamos ni que podíamos desarrollar. Sí, doy la palabra a mi compañera. Gracias, coincido con la maestra Romana. Sin embargo, yo creo que también coincidimos en unificar contenido. Porque realmente, bueno, el programa institucional, que es 2008, o sea, realmente todas las unidades lo llevamos, pero cada quien lo lleva con sus diferentes materiales. Entonces, también esto como redes, nos ayudó a unificar esos contenidos y esas actividades, ¿no? Fue difícil, sí, porque cada uno tiene su propio criterio y realmente unificarlo sí nos cuesta, ¿no? Incluso hasta para hacer las actividades. No estoy de acuerdo porque no me funciona, entonces propongo otra cosa, ¿no? Entonces creo que sí nos ayudó mucho en esta parte de unificar. Gracias, maestras. Nos queda un minuto de tiempo. Creo que los trabajos dan para hablar mucho más. Por acá tengo otras preguntas, por ejemplo, para la maestra Carolina, la maestra Gabriela. Digo, por cuestión de tiempo ya no vamos a poder responderlas, pero sí me gustaría que quedaran en el tintero. Por ejemplo, hablando de la autorregulación, ¿qué conductas podemos nosotros observar en los estudiantes de nuestra modalidad a distancia o virtual para identificar si la autorregulación en ellos va en aumento? ¿En qué pudiéramos observarlo? Se me ocurre, no sé, quizá en un escrito, ¿cómo poder identificarlo? Digo, y esto quizá como reflexión, como presentaban en su trabajo para los propedéuticos, para los cursos de inducción, etcétera, ¿no? Y bueno, otras preguntas que tienen que ver con metodologías para el maestro Javier, para la maestra Rosa, Georgina y Silvia, que ya se las haremos llegar. Como comentario final, me gustaría brevemente reconocer que a través de sus trabajos nos hablan entonces de la importancia de las redes colaborativas a nivel estudiantes, pero también a nivel docentes, ¿no? A nivel docentes, y que ponen a prueba estos trabajos y esta colaboración, cómo resolvemos problemas, nuestra manera de pensar, cómo aprendemos, nuestra motivación, cómo la mantenemos, retos, nuevos retos, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que ir pensando, que reflexionando. Y bueno, pues agradecemos a los participantes, a las participantes y a nuestras ponentes, nuestro ponente, que con mucho gusto nos presentan el trabajo que hacen en sus instituciones y que nos enriquecen también. Muchísimas gracias. Y bueno, pues no nos podemos ir sin nuestra fotografía. Así es que los invito y las invito a mostrar su mejor sonrisa. Recuerden algo bonito, algo que los haya hecho, las haya hecho felices en algún momento para que nuestra foto salga de lujo. Nuestros compañeros de soporte nos indican en qué momento estarán tomando la fotografía.
Ok, van a hacer varias fotos, así que vamos a empezar. 1, 2, 3. Sigue. 1, 2, 3. Nada más. 1, 2, 3. Y la última. 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y continuamos con nuestras actividades porque esto todavía no termina. Hasta pronto, bonita tarde.